También queremos darle la bienvenida al doctor Ernesto Blume, ex presidente del Tribunal Constitucional, para reaccionar también a esta decisión. Doctor, buen día. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias por la invitación. Usted ha dicho ayer que toma esta decisión del Tribunal Constitucional como un mensaje a la independencia del mismo. Y la pregunta es, ¿cuán independiente es frente a la luz de los hechos, de que dos de sus magistrados se dan por sorprendidos frente a lo que ocurrió en las últimas horas? Bueno, yo he dicho que el tribunal ha demostrado independencia, autonomía, coraje y corazón. Eso he dicho. Lo que ocurre es que en un colegiado las decisiones se toman por mayoría. Y en este caso, la resolución que resolvió los pedidos de aclaración se dictó por 4 magistrados de 6, es decir, se cumplió el requisito correspondiente, y la última resolución, que ha sido resuelta por los 4, ha obtenido 3 votos por la liberación inmediata y directa por oficio del tribunal, y un magistrado ha dicho que vuelva al juez para que el juez sea el que ordena la liberación. O sea que los 4 magistrados están en la línea de la liberación, lo cual a mí me parece bien. Creo que es importante rescatar que en esta última decisión adoptada por el Tribunal Constitucional, me refiero al auto de fecha 4 de diciembre, el tribunal se refiere expresamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y le dice a la Corte Interamericana que no tiene competencia para ordenar que no se ejecute una sentencia de un tribunal constitucional peruano que ampara un derecho, interpretando que vía supervisión del cumplimiento de una de sus sentencias, la Corte podría irradiar sus efectos a detener un indulto o detener una sentencia que dispone la libertad de una persona. Y yo coincido con el Tribunal Constitucional. Creo que en la Corte, con todo el respeto que nos puede merecer la Corte Interamericana, ha habido un desborde, un exceso, que no se ha producido únicamente en el caso del Perú, sino en otros casos. Hay varios países que le han dicho a la Corte: lo que estás ordenando es una extralimitación de tus funciones. Y en este caso tenemos una situación muy peculiar. Un ciudadano, sea Fujimori o no, que obtiene un indulto otorgado en el marco de una Constitución, y un Tribunal Constitucional Nacional, el Tribunal del Perú, el Tribunal Constitucional Peruano, que ampara el derecho del justiciable y dice: libérese a esta persona que está detenida indebidamente y ha sido objeto de un indulto humanitario. No puede la Corte, en ese caso, detener esa ejecución, no es su facultad. Vía supervisión de sentencias, lo que puede hacer en virtud del artículo 65 del Pacto de San José de Costa Rica es dar cuenta a la Organización de Estados Americanos que un Estado ha incumplido un fallo y recomendar algunas medidas, pero no puede convertirse en un tribunal nacional, porque no lo es. Ahora, es un tribunal supranacional. Doctor, si me permite, en este fallo, que no es un fallo, ¿no? En esta resolución de supervisión de abril del 2022, la Corte, y tal lo ha señalado también el doctor Simons, hace estas recomendaciones que tenían que observarse. Estas recomendaciones o estas condiciones, mejor dicho, ¿sí eran de obligación de ser revisadas en fuero constitucional o no? Y nos referimos a la ponderación de la liberación con el derecho de las víctimas a tener justicia, el derecho de la salud del favorecido, también con el tema de la justicia para las víctimas, el tema del pago de la reparación civil y la conducta del favorecido, es decir, si efectivamente hubo un acto de contrición, una sensación de arrepentimiento respecto al delito cometido. ¿Eso sí se ha debido evaluar o tampoco? Mire, yo creo que ahí hay una situación que hay que ponderar, y es la siguiente. De acuerdo a la Constitución peruana, el presidente es titular de un derecho que se llama derecho a una gracia presidencial, es decir, a un perdón. El indulto no dice Fujimori es inocente. El indulto reconoce su culpabilidad y dice: en adelante va a quedar libre por
que así lo ha decidido el presidente, y en este caso fue un indulto humanitario por razones de salud. Y eso sin condiciones. Sin condiciones, sin condiciones. Y el Tribunal Constitucional ha establecido que el único que puede revisar la razonabilidad y la proporcionalidad de un indulto es el propio tribunal, no un tribunal extranjero. Entonces, aquí tenemos pues una colisión de mandatos, porque la Corte, en forma insólita para mí, en lugar de proteger el derecho de una persona que obtiene justicia en el Perú en aras de su libertad, pretende que esa persona siga privada de su libertad. Y sobre todo si esa persona es un adulto mayor de 85 años que está con grave afectación de su salud. Entonces pareciera que acá más que todo hay un ánimo de más que de justicia, de venganza, de odio, de decir, bueno, que el señor muera en la cárcel. Y el tribunal ¿Usted cree que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha ensañado a través del odio con el señor Fujimori? Mire, yo creo que el problema tiene dos aristas. Primero, que a nivel de la Corte hay un grupo de funcionarios y de miembros que están ideologizados y pretenden que la Corte vaya más allá de lo que puede hacer. Hay un proactivismo. Y por otro lado, hay una deficiencia de defensa en el Estado peruano. Porque lo que ocurre es que cuando hay una situación interna, las víctimas se van a la Corte y el Estado no lleva su voz a la Corte. Entonces no ilustra a la Corte sobre cuál es la posición de Perú. Y yo creo que este caso nos debe llamar a la reflexión para tener un veedor permanente ante la Corte Interamericana, que sea un protagonista activo e informe a la Corte cada vez que se produzca un caso como este, para que tenga las dos caras de la moneda y no resuelva solamente teniendo a la vista la presión de las víctimas, sino también la posición del Perú y su posición institucional. Entonces creo que de este caso hay que sacar varias lecciones. Una de ellas es que el Perú tiene que defenderse mejor ante la Corte y tiene que tener una actitud más protagónica e ilustrar mejor a la Corte. Doctor, y si me permite, usted ha dicho que es muy respetuoso de la Corte, por supuesto. ¿Sobre qué sí tiene competencia? Porque acá lo comentábamos, esto lamentablemente le está dando argumentos a quienes señalan que no sirve para nada la Corte y que ya deberíamos salirnos de la Corte. Mire, yo tengo una posición muy clara en el sentido de que no debemos retirarnos de la Corte Interamericana, porque ha costado mucho a la humanidad lograr un sistema supranacional de defensa de derechos humanos. Y sería retirarnos de la Corte, sería dejar desguarnecidos a los 33 millones de peruanos de una posibilidad que, agotada la jurisdicción interna, si no hay justicia, se pueda ir a la Corte Interamericana. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay que evitar los excesos y los desvaríos de la Corte. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de ir a la Corte? Cuando una persona que se considera afectada en un derecho no tiene justicia en su país y entonces se va a la justicia supranacional. En este caso, el único que podía llegar a la Corte Interamericana para ver el caso de Fujimori era el propio Fujimori, si es que se le hubiese denegado sus derechos. Pero el Tribunal Nacional, el Tribunal Peruano, le dio la razón a Fujimori. Entonces ya no cabe esta suerte de estratagema o ardita argumental que se está utilizando para decir que la Corte, vía ejecución de sus sentencias, en este caso una sentencia dictada hace 25 años, puede meterse a anular un indulto o detener un fallo del Tribunal Constitucional. La Corte tiene derecho a supervisar si se controlan sus sentencias, sí, pero no tiene derecho a ordenarle al Estado que haga cosas que corresponden a sus tribunales internos. Lo que tiene derecho es a ir ante la Organización de Estados Americanos y decir: este país no está cumpliendo mi sentencia y recomiendo tal cosa, pero no tiene una facultad coercitiva, no puede reemplazar a los tribunales nacionales. No sé si me explico. Sí, doctor, gracias por haber estado con nosotros. Ha quedado clara su postura y vamos a ver qué es lo que pasa finalmente en las próximas horas. Era el doctor Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional. Ahí está, ¿no? Dos posiciones a favor, dos en contra, análisis distintos. El objetivo es que a esta hora, a las 8:08 de la mañana, el trámite administrativo